Hola, soy Andrea Rosado, bienvenido a Aprendizaje Jurídico. Vamos a comenzar este video platicando sobre los acreedores. Como sabrás, existen acreedores que cuentan con una garantía real, como los acreedores prendarios o hipotecarios, pero también existen los acreedores llamados quirografarios. El acreedor quirografario es aquel que no tiene asegurado su crédito, ya que no cuenta con una garantía real sobre un bien en específico de su deudor o de un tercero. Digamos que es este acreedor común que no cuenta con el privilegio al cobro de la deuda. Privilegio con el que sí cuentan los acreedores con una garantía real, ya que estos pueden ejercer de manera preferente y directa su derecho sobre ese bien dado en garantía. De hecho, los acreedores con una garantía real poseen facultades inherentes a los derechos reales, como el derecho de preferencia y el derecho de persecución. Estos pueden cobrarse con el valor de los bienes dados en garantía. Por ejemplo, si hablamos de un acreedor hipotecario, con el valor de una casa dado en hipoteca. Si hablamos de un acreedor prendario, con el valor de un reloj dado en prenda. Estos pueden perseguir el bien en manos de quien se encuentren, así como rematarlo y cobrarse preferentemente. En cambio, si nos referimos al acreedor quirografario, vemos que éste únicamente se ve asistido de su derecho personal o de crédito y que va a cobrar de manera proporcional o a prórrata sobre el patrimonio del deudor, pero que además tiene que concurrir con otros acreedores de su mismo rango, por lo que a veces se encuentra frente a serias dificultades para hacer efectivo el cobro de la deuda. Entonces, tenemos que la única garantía de pago con la que cuenta el acreedor quirografario es el patrimonio del deudor como una universalidad de bienes. De hecho, el Código Civil establece que el deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que conforme a la ley sean inalienables o inembargables. Esto se traduce en la posibilidad que tiene el acreedor de poder embargar los bienes del deudor afectables de este al momento de la ejecución. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que el acreedor quirografario es muy vulnerable, especialmente frente a las evasivas de un deudor que se encuentra determinado a no pagar, a tal punto de incluso ocultar sus bienes para evitar cumplir con su obligación. Pero ante este tipo de situaciones, la ley concede una serie de acciones, de las que hablaremos en este video, comenzando con la acción pauliana. La acción pauliana es aquella que permite al acreedor revocar o impugnar respecto de él actos de su deudor que haya realizado en perjuicio de sus derechos como acreedor. Antes de plantear un ejemplo, veamos en qué consiste esta acción. Para ello debemos tener presente que nos encontramos frente a una situación en donde el deudor pretende eludir el cumplimiento de sus obligaciones y para ello se va a provocar o a aparentar un estado de insolvencia, y esto a través de actos jurídicos reales que disminuyan su patrimonio o sustituyendo bienes de fácil embargo y localización por otros que puedan ser ocultados o disimulados. Para ello va a realizar actos, por ejemplo, de enajenación, como compraventas o donaciones, o también imponiendo gravámenes a sus bienes, como prenda, hipoteca, e incluso a través de la renuncia de derechos, como la remisión de deuda o la repudiación de herencia, o también a través de la sustitución de bienes de fácil embargo por otros que no puedan ser susceptibles de este, por ejemplo, incorporando sus bienes al patrimonio de familia que sabemos es inembargable. Ahora hablemos de las características de la acción pauliana. Podemos decir que es una acción personal, ya que no se dirige a los bienes propiamente, sino que va más bien en contra de aquel acto que ha disminuido el patrimonio del deudor. También tenemos que es una acción rescisoria, ya que el acreedor pretende impugnar o revocar respecto de él aquel acto que ha debilitado el patrimonio del deudor en perjuicio de sus acreedores. Ahora, como sabemos, existen actos tanto gratuitos como onerosos. Si estamos hablando de un acto gratuito que se pretende atacar con la acción pauliana, se establecen 3 requisitos. En cambio, si estamos hablando de un acto oneroso, se añade un 4º requisito. Comencemos con los actos gratuitos. Para esto, la acción pauliana presupone, como primer punto, que efectivamente exista un acto que consista en la transmisión, enajenación, gravamen o renuncia de derechos, ya que si estuviéramos frente a un acto ficticio, la acción correspondiente no sería la acción pauliana, sino la acción declarativa de simulación, que ya veremos más adelante. Cabe resaltar que también se puede proceder contra actos que de manera indebida hayan concedido preferencia a un acreedor en perjuicio de otro.
Ahora, como segundo requisito tenemos que el acto que se pretende atacar haya producido o incrementado la insolvencia del deudor. La ley establece que hay insolvencia cuando la suma de los bienes y derechos en su precio justo no alcanza a igualar el importe de las deudas. Básicamente que hay más pasivo que activo. Ahora, este segundo requisito se fundamenta en el hecho de que si el deudor contara con los bienes suficientes para cumplir con la obligación, el acreedor no tendría interés en intentar la acción ya que no tendría un perjuicio, además de que no se le permitiría su interferencia en los negocios del deudor. El tercer requisito establece que el acto que se pretende atacar sea con posterioridad al nacimiento del derecho del acreedor, es decir, que la deuda debe de ser anterior a ese acto. Ahora, hasta aquí los requisitos cuando el acto es gratuito. Si el acto es oneroso, entonces se añade un cuarto requisito consistente en la mala fe por parte del deudor y del tercero que contrató con él. Y esto en respeto al derecho de las personas de buena fe que contrataron con el deudor. Imagínense que yo decido realizar un contrato de compraventa con una persona adquiriendo su bien. Sin embargo, desconozco los verdaderos intereses de esa persona que me vendió para burlar a su acreedor y provocar su propia insolvencia. Ahí yo estaría actuando de buena fe al desconocer esa situación, por lo que se tendrían que respetar mis derechos e intereses. Sin embargo, esto importa no únicamente a mis intereses privados, sino a la seguridad de la contratación en general. Por el contrario, si yo hubiera sido conocedora de la situación patrimonial de la persona que me vendió ese bien, entonces ahí yo estaría actuando de mala fe y por tanto tendría que sufrir los efectos de la acción pauliana. Es importante dejar en claro que la mala fe no consiste en la intención de perjudicar al acreedor, la cual sería sumamente difícil de probar, sino que consiste en el conocimiento de que con la celebración de ese acto se deja al deudor en un estado de insolvencia. Ahora, en principio existen dos sujetos pasivos de la acción pauliana, que son el deudor y el tercero que contrató con él, pero puede darse el caso de que exista un subadquirente o una serie de subadquirentes posteriores. Y bueno, el subadquirente solo será vulnerable a la acción pauliana si se reúnen las siguientes condiciones. En principio, que la acción hubiere procedido contra el adquirente principal causante del subadquirente porque el acto hubiere sido gratuito o bien porque siendo oneroso actuó de mala fe. Y como siguiente condición que el subadquirente hubiera adquirido el bien de manera gratuita o siendo oneroso también actuando de mala fe. En esos casos, el subadquirente sí sería vulnerable a la acción pauliana. Sin embargo, en caso de que el subadquirente hubiera adquirido el bien mediante un acto oneroso y de buena fe, ahí quien tendría que indemnizar de daños y perjuicios al acreedor sería el adquirente principal. Misma situación en caso de que el bien se hubiere perdido. Ahora, al hablar de los efectos de la acción pauliana debemos de prestar especial atención, ya que se trata de una invalidez muy peculiar. No anula el acto por completo. Digamos que el acto que fue atacado por la acción pauliana sigue siendo válido y eficaz. Sigue produciendo todos sus efectos, especialmente en la relación entre el deudor y el tercero que contrató con él. De hecho, los bienes que se transmitieron no se reintegran al patrimonio del deudor. Este acto sigue siendo oponible a todos, excepto al acreedor que intentó la acción pauliana. Esta inoponibilidad implica que el acreedor pide que respecto de él, ese acto fraudulento sea considerado como no ocurrido, para así poder embargar el valor de los bienes que hubiesen sido transmitidos como si siguieran dentro del patrimonio del deudor. Vemos así que no se aniquila el acto en sí. Ahora, para concluir con la explicación de la acción pauliana, planteemos un ejemplo. Imaginemos que Lisette y Carla celebran un contrato de préstamo. En ese momento, Lisette accedió a dar el préstamo a Carla en el entendido de que Carla contaba con los bienes suficientes para en un momento dado cumplir con esa obligación, por ejemplo, con su automóvil. Sin embargo, posteriormente, Carla, para evitar el embargo de su automóvil, decide acudir con un tercero, con Alexis, y le comenta la situación, por lo que le propone donarle su automóvil para evitar ese embargo. Alexis, consciente de la situación, acepta la donación. Cuando Lisette se entera de esta situación, ejercita su acción pauliana y embarga el automóvil a Alexis. Y con esto terminamos con la explicación de la acción pauliana.
Ahora continuemos con la acción declarativa de simulación. Para poder entenderla debemos conocer lo que es la simulación, y esta consiste en que en vez de realizar actos reales, el deudor realiza actos ficticios tendientes a disminuir su activo patrimonial o aumentar el pasivo, a fin de dar una imagen de insolvencia y así evitar el cumplimiento de sus obligaciones. Para frustrar esas maniobras, el acreedor cuenta con la acción declarativa de simulación que priva de efectos al acto ficticio, así como reintegra al patrimonio del deudor los bienes que fingidamente habían salido de él. Por tanto, la simulación es una discrepancia deliberada entre lo que realmente se quiere y lo que se declara querer. Con esto podemos percatarnos que en la simulación se encuentran dos actos. El primero, que consiste en aquel acuerdo secreto entre el deudor simulador y su cómplice, donde se declara lo que realmente se quiere, que se mantendrá secreto y confidencial. A este primer acto se le conoce como negocio subyacente. Y el segundo acto consiste en aquel acto público ostensible en donde las partes van a simular un acto para engañar a terceros. No tiene realidad alguna o tiene una naturaleza diversa a la que se declara tener. Existe la simulación absoluta y la simulación relativa. Existe simulación absoluta cuando detrás del acto ficticio no existe ningún otro acto detrás. Y como un ejemplo clásico tenemos a la compraventa ficticia, en donde las partes no quieren vender ni comprar, simplemente dar una apariencia a terceros, en donde incluso el propietario sigue manteniendo el dominio del bien. Por otro lado, respecto a la simulación relativa, tenemos que detrás del acto ficticio, que es el simulado, existe otro disimulado, que puede llegar a desplegar una eficacia. Por ejemplo, ¿cómo sería cuando se declara tener una compraventa y en realidad el acto que está detrás es una donación? Ahora, para hablar sobre las consecuencias de la simulación, debemos tener presente que a pesar de que el artículo 2182 del Código Civil establece que el acto absolutamente simulado no produce efecto jurídico alguno y que está afectado de nulidad, debemos de interpretarlo en relación con otros preceptos del Código Civil a fin de no incurrir en un error, ya que se debe de distinguir entre las consecuencias generadas para las partes de ese acto simulado y de las consecuencias generadas para los terceros de buena fe. Respecto a las consecuencias para las partes, es decir, a los actores de esta representación ficticia, el acto no producirá efecto legal alguno, debido a que es un acto inexistente al carecer del consentimiento de los contrayentes. Por tanto, la declaratoria judicial debe de establecer la privación total de los efectos, así como la reintegración al patrimonio del deudor enajenante de aquellos bienes o derechos con sus frutos e intereses que, fingidamente, habían salido del patrimonio. Por otro lado, respecto a las consecuencias para los terceros de buena fe, estos, al ignorar la calidad de ese acto ficticio, se les debe de respetar su derecho y sus intereses, por lo que la ley establece que no habrá lugar a la restitución. Y bueno, hasta aquí la acción declarativa de simulación. Antes de que continuemos, veamos brevemente algunas de las diferencias entre la acción pauliana y la acción declarativa de simulación. En primer lugar, tenemos que la acción pauliana procede únicamente contra actos reales, actos verdaderos, mientras que la acción de simulación procede contra actos ficticios. El ejercicio de la acción pauliana se reserva únicamente a los acreedores, mientras que la acción de simulación puede ser intentada por cualquier tercero interesado, aunque no sea acreedor. La acción pauliana requiere que el deudor se encuentre en un estado de insolvencia y que el crédito sea anterior al acto fraudulento, mientras que la acción de simulación no exige tales requisitos. La acción pauliana no anula el acto combatido, solamente lo hace inoponible al acreedor demandante, mientras que la acción declarativa de simulación sí priva totalmente de efectos el acto fraudulento, mientras que no afecten a derechos de terceros de buena fe. La acción pauliana no trae de nuevo los bienes al patrimonio del deudor, mientras que la acción declarativa de simulación repone las cosas al estado en el que se encontraban antes del acto fraudulento, declarando que los bienes se mantienen en el patrimonio del deudor. Y finalmente hablemos de la acción oblicua. Esta es aquella que permite a los acreedores ejercitar los derechos de su deudor con el objetivo de cubrir a su vez los créditos que tenga a su favor y así extinguir la deuda. Aquí nos encontramos frente a una situación en donde el deudor asume una actitud pasiva y se abstiene de ejercitar sus derechos, al grado de dejarlos caducar o prescribir, ya sea por descuido o por falta de interés.
por lo cual sus acreedores tienen el derecho de ejercitar esas facultades jurídicas, por lo que se le conoce a esta acción oblicua también como acción subrogatoria, ya que existe una sustitución del deudor por el acreedor. Como ejemplo de esto tenemos que si un heredero tiene deudas y no asiste a aceptar la herencia, con la cual podría obtener los bienes suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones, entonces este derecho le asiste a sus acreedores para que puedan concurrir al proceso sucesorio a aceptar la herencia en su nombre. Y bueno, seguramente se preguntarán por qué se llama acción oblicua. Este nombre se le da en contraposición a la acción directa que el acreedor tiene contra su deudor, ya que el acreedor a través de la acción oblicua va a alcanzar al deudor de su deudor. Y bueno, la acción oblicua o subrogatoria se encuentra establecida en el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, del que se desprenden 3 requisitos. El primero de ellos es la naturaleza auténtica del documento comprobatorio del crédito. Es decir, que debe de existir un crédito que conste en título ejecutivo, o sea, aquel documento que trae aparejada ejecución, es decir, que puede provocar una orden judicial de coerción sobre los bienes del deudor. Como segundo requisito se establece que el deudor omita ejercitar sus derechos y mantenga esta actitud pasiva pese a haber sido reconvenido a ejercitarlos y por tanto perjudique a sus acreedores. Es por ello que se debe de recurrir judicialmente. Y como tercer requisito tenemos que los derechos descuidados por el deudor no deben de ser personalísimos, ya que estos no pueden ser objeto de la acción oblicua, al ser por ejemplo el derecho de alimentos o el derecho real de uso y habitación, ya que estos únicamente pueden ser ejercitados por su titular. En cuanto al procedimiento de la acción oblicua, podemos señalar que esta acción está condicionada a que el titular del derecho que se pretende demandar se resista a intentarlo él mismo, es decir, que previamente el acreedor ya lo requirió a que lo intentara. Entonces, ante la negativa del deudor en un plazo razonable a intentarlo por sí mismo, es cuando ya el acreedor puede tomar el lugar del deudor y ejercitar ese derecho. El demandado podrá oponer las mismas excepciones que haría valer contra su propio acreedor. Y esto responde al hecho de que la pretensión no ha cambiado, únicamente la persona del demandante. El Código de Procedimientos Civiles no establece en qué forma debe de hacerse la intimación al deudor para que actúe. Por tanto, se deduce que debe de hacerse judicialmente para que el juez establezca el término en el que el deudor debe de ejercitar esos derechos. Los efectos de la acción oblicua consisten en traer al patrimonio del deudor pasivo aquellos bienes o beneficios de los que el deudor era titular, para que entonces, obrando ya en ese patrimonio, los acreedores puedan embargarlo. Sin embargo, de no conceder este privilegio al acreedor que entre todos fue el que intentó la acción oblicua, sería injusto dar este privilegio y este beneficio a otros. Entonces, con esto podemos concluir que la finalidad de la acción oblicua es preservar los derechos del deudor pasivo, para ingresar estos nuevos bienes a su patrimonio y una vez estando ahí puedan ser asegurados por los acreedores. Y bueno, para terminar este video vale la pena mencionar la principal diferencia que existe entre la acción oblicua y las acciones pauliana y de simulación. La acción oblicua pretende contrarrestar conductas pasivas del deudor y supone que éste ha omitido atender sus propios intereses, mientras que las acciones pauliana y de simulación buscan combatir conductas activas, es decir, hechos positivos del deudor, consistentes por ejemplo en actos reales o ficticios respectivamente. Y bueno, hasta aquí el video. Espero de verdad que te haya gustado y que te haya sido de utilidad sobre todo. Recuerda siempre indagar más porque tienes todo un universo de información y de conocimiento a tu alcance. Soy Andrea Rosado, no olvides suscribirte para que nos veamos en el próximo video de Aprendizaje Jurídico.